¿Qué sucedería si la cama sobre la que descansaba un amo se convirtiera en la misma tumba que lo reclamara? ¿Qué ocurriría si el silencio mismo pudiera tallar la venganza en la veta de la madera, paciente e implacable? ¿Y en qué se transforma el duelo cuando aprende no a quebrarse, sino a esperar, a construir, a convertirse en algo más afilado que una hoja? Alabama, 1850. La tierra de la plantación Fairbeater se extendía ancha como una herida que nunca cerraba, sus campos de algodón rebosando de blanco bajo un sol que castigaba sin descanso. Día tras día, hombres y mujeres se inclinaban bajo aquella luz cruel, su sudor empapando el suelo, su fuerza robada puntada tras puntada. Entre ellos se encontraba Joram, un hombre cuyo silencio no era su misión, sino un arma que se afilaba lentamente. Años de trabajo forzado habían encorvado su espalda, pero no su voluntad. Sus manos permanecían firmes, precisas, manos capaces de arrancar belleza de la madera en bruto, de dar forma a uniones y relieves sin necesidad de papel para firmar su propio nombre. La mitad de los muebles dentro de la imponente casa del amo habían nacido de su oficio, y sin embargo esas mismas manos estaban encadenadas al trabajo, jamás a la libertad. Joram hablaba poco. Sabía que las palabras podían atraer latigazos con la misma rapidez que los errores en la madera. Se movía por el cobertizo de carpintería con la precisión de un hombre que entendía que la supervivencia dependía de la quietud. Pero silencio no significa sordera. Él escuchaba las botas del capataz crujiendo sobre la grava, los llantos apagados que viajaban con el viento desde la casa grande, las oraciones quebradizas de su esposa cada noche. Evie. Alguna vez su voz había sido música, lo bastante suave como para hacer que incluso un campo de algodón pareciera menos cruel. Pero el dolor la había astillado. Tras el nacimiento sin vida de su último hijo, el amo Jeremiah Fairbeater declaró que ella era demasiado frágil para los campos. Sin embargo, la verdad era más oscura. Había sido llevada a la casa, no para descansar, sino para servir tras puertas cerradas donde ninguna mirada pudiera ser testigo. Se movía como un fantasma por los pasillos, con pasos deliberados, la mirada baja. Y sin embargo, bajo aquella quietud, algo permanecía enroscado, esperando. Una fractura demasiado honda para lágrimas, demasiado silenciosa para gritos, había dividido su alma. Joram lo veía desde lejos, los domingos en que a los esclavizados se les permitía reunirse brevemente bajo el sicómoro. Sus ojos ya no lo buscaban. No porque lo hubiera olvidado, sino porque algo sagrado en ella había sido roto. Entonces, una mañana, los susurros comenzaron a deslizarse por la plantación. Joram había desaparecido. Ningún capataz lo anunció, pero todos notaron el banco vacío, las herramientas cuidadosamente ordenadas, intactas. Al caer la tarde, la noticia corrió como fuego, un montón de ropas ensangrentadas había sido hallado cerca del roble del castigo. El capataz afirmó que Joram se había tambaleado ebrio y había caído sobre un cincel. El amo lo desestimó por completo, murmurando únicamente que Joram siempre había sido un hombre extraño, demasiado callado. Pero Evie no lloró. No lanzó un grito. Permaneció inmóvil como piedra tallada, su silencio tan profundo que inquietó a los demás. Las mujeres, en lugar de consolarla, guardaron distancia, no por sospecha, sino por reverencia. Porque percibían en su quietud algo más antiguo que la tristeza, más antiguo incluso que la furia. Aquella noche, los truenos gruñeron bajo sobre el cielo de Alabama. En los barracones de los esclavizados, las plegarias se elevaron como humo tembloroso. Pero en la casa del amo, Evie no se arrodilló. Permaneció de pie junto a la cama de Jeremiah Fairbeater, la misma cama que su esposo había tallado con sus propias manos. Nogal negro, pesado como un juicio, su superficie incrustada con patrones de África Occidental que ningún hombre blanco podría descifrar. Su mano rozó la madera. Estaba cálida, como si aún guardara la respiración de su esposo en su grano. Y en ese instante, algo dentro de ella se alineó. No todavía con la venganza, sino con una terrible y lúcida claridad. La casa misma pareció moverse y crujir, viva con secretos. La cama se erguía como un altar en el centro de la habitación, lo bastante ancha como para sostener a 4 hombres, pero reclamada solo por uno, un rey de espaldas rotas y voces ahogadas, durmiendo plácidamente sobre la última obra del hombre que había condenado. La cama se erguía como un monumento en la cámara del amo, con sus postes elevándose hacia arriba, entrelazados con enredaderas, hojas y aves talladas en su cuerpo. Para Jeremiah Fairbeater, no eran más que adornos, simples detalles para el confort de un hombre adinerado. Pero para Evie, cada curva, cada pluma grabada, cada enredadera retorcida hablaba. Ella había permanecido en las sombras y había observado a su esposo darles forma,
había memorizado el ritmo del cincel cuando besaba la madera, tan constante como un latido, tan silencioso como una plegaria. Joram le había dicho una vez, mucho antes de que el silencio se asentara entre ellos, que los patrones no eran simples ornamentos. Eran memoria. Eran protección. Eran oración grabada en la veta, un lenguaje más antiguo que las cadenas. Ahora, cada mañana, era tarea de Evie desnudar aquella cama. Alisar sus sábanas. Frotar el pesado armazón. Pulir la madera que suspiraba bajo el peso del hombre que la reclamaba como propia. Fairbeater roncaba hasta bien entrada la mañana, regresaba de noche con el aliento agrio por el bourbon, la piel impregnada de humo y suciedad. Sus ojos nunca se detenían en ella, deslizándose como si fuese aire. Su risa era cortante, sus órdenes arrastradas. La edad había comenzado a tallar líneas en su rostro, a ralentizar su andar, a quebrar su voz. Pero no lo había suavizado. Solo lo había vuelto descuidado. Y Evie, silenciosa, atenta, esperaba. El ritmo de la plantación continuaba sin pausa. El algodón se recogía, los carros rodaban, los látigos caían. Pero dentro de la casa grande, algo había cambiado. El aire se volvía pesado, espeso de humedad. Las ratas susurraban a través de las paredes. Las tablas se hinchaban y se deformaban con el calor. Y la cama del amo, antes muda y quieta, comenzó a hablar. Al principio fue débil, un gemido en horas extrañas, largo y lento, como si la madera cargara con un recuerdo que ya no podía contener. No era el sonido del peso moviéndose, ni el de los años, sino algo más profundo, algo vivo. Y Evie fue la primera en notarlo. Por supuesto que lo fue. Cada día ajustaba los pernos, y cada día los gemidos regresaban. Fairbeater murmuraba sobre la humedad, ordenándole engrasar las uniones. Ella obedecía, pero no solo con aceite. En su mezcla vertía también las hierbas que su abuela le había enseñado tiempo atrás, cuando los ríos aún corrían limpios y su vida no había sido robada por barcos y cadenas. Comenzó a escabullirse hasta el cuarto de almacenamiento detrás del cobertizo, el lugar donde Joram había guardado alguna vez sus herramientas. El capataz apenas lo notaba, después de todo, el duelo era una carga de mujeres siempre y cuando no interfiriera con la colada. Pero Evie ya no estaba de duelo. Estaba recordando. Estaba aprendiendo. Estudiaba la cama como si fuera escritura sagrada. Levantaba el colchón, examinaba las tablas, deslizaba sus dedos por la parte inferior del marco. Apoyaba la oreja contra la madera, golpeaba con el nudillo, trazando un mapa de los huecos donde el timbre sonaba débil. Medía con el tacto, no con números. Imaginaba cómo podría abrirse. Cómo podría cerrarse. No se apresuraba. No hablaba. La cama del amo había robado la última obra de su esposo. Ahora heredaría también el resto de su conocimiento. Las estaciones pasaron sin ceremonia. El verano se desangró en otoño, los campos palidecieron, las noches se alargaron sobre los terrenos de la plantación Fairbeater. En los barracones, susurros se alzaban en la oscuridad. No abiertamente, no bajo el sol abrasador, sino en el murmullo entre faena y sueño, las voces hablaban de cosas extrañas. De pasos donde nadie caminaba. De herramientas movidas de sus estantes. De maderas que se sentían frías cuando deberían estar tibias. Algunos juraban que Joram había regresado. Su cuerpo jamás había sido encontrado. Solo una camisa, empapada en sangre, doblada de manera extraña sobre un caballete, como si alguien la hubiera colocado allí con cuidado. El capataz nunca volvió a mencionarlo. Pero Evie no necesitaba pruebas. Había convivido con el silencio el tiempo suficiente para saber cuando algo invisible presionaba contra el mundo. La cama del amo había comenzado a transformarse. No en apariencia, seguía imponente, pulida, grandiosa, sino en presencia. Por la noche gemía, no el crujido casual de la madera asentándose, sino el sonido de un aliento contenido, atrapado bajo la superficie. A veces, cuando ella doblaba las sábanas, sentía calor en el marco. No el calor de un roce, sino algo que persistía contra su piel incluso cuando se alejaba. Cada mañana regresaba al cuarto de almacenamiento del cobertizo, con la llave escondida en su delantal. Allí trabajaba en silencio, sus dedos repitiendo los movimientos que Joram había hecho alguna vez, presionando sus manos sobre la madera como él lo había hecho, memorizando la presión, el ritmo, el corte. Con restos desechados, con herramientas olvidadas, comenzó a replicar lo que él había construido, alteraciones, perfeccionamientos, bisagras ocultas bajo paneles ornamentales. Su devoción ya no era plegaria, sino práctica. La cama estaba convirtiéndose en algo más. Ni una sola vez sus labios se abrieron para hablar.
Su silencio no era vacío, era intención, peso, artesanía. Bajo el colchón, el compartimento se hacía más profundo, su forma cambiaba día tras día, de manera imperceptible. El armazón era modificado, reforzado, ahuecado en lugares secretos para soportar un peso que ninguna cama debía soportar. Se colocó un cerrojo, no pensado para que una mano lo levantara, sino para sellarse con su propia gravedad, con la lenta paciencia del tiempo. Aún no era un ataúd. Pero ya no era una cama. Y entonces, la casa comenzó a cambiar. Fairbeater murmuraba acerca de sueños. Sueños oscuros, pesados y sofocantes. Decía que se sentía hundiéndose, incapaz de moverse, como si el colchón mismo hubiera aprendido a tirar de él. Deliraba acerca de manos sujetándole los tobillos, de voces susurrando en una lengua que le quemaba los oídos. Despertaba empapado, sin aliento, buscando su bourbon antes de que saliera el sol. Su furia se derramaba sobre los sirvientes, sus palabras se enredaban en murmullos. Evie no decía nada. Observaba. Notaba cómo el colchón se hundía en lugares donde nunca lo había hecho. Aceitaba el marco, sus mezclas impregnadas de hierbas que susurraban sobre ríos ya lejanos, ríos que ella había conocido antes de las cadenas, antes de los barcos. Trabajaba en ritmo con la podredumbre, en cadencia con la descomposición. Una vez, solo una vez, habló. No a él. A la cama. Una sola palabra, moldeada en un idioma no pronunciado en esa tierra desde la primera travesía de las aguas. Y la cama respondió. No con sonido, no con voz, sino con disposición. La madera parecía respirar. Escuchaba. Esperaba. El 23 de octubre, el cielo mismo se tornó inquieto. El viento se volvió cortante, el aire traía algo más que lluvia. Sobre Montgomery, una tormenta crecía lenta, deliberada, reacia a desatar su furia. Los árboles se inclinaban. Los animales pisoteaban inquietos en sus corrales. Las ventanas temblaban. Los esclavizados susurraban poco, pero sus cuerpos sabían. Sentían la pesadez que una tormenta trae cuando es más que clima, cuando es presagio. Jeremiah Fairbeater regresó ebrio, sus botas arrastrando barro sobre las tablas pulidas, su voz resonando en pasillos huecos donde el personal ya había desaparecido. Solo Evie permanecía, calma, esperando en la puerta del dormitorio. Lo ayudó a quitarse el abrigo, soportó sus maldiciones contra el clima, la cosecha y los precios del algodón. Él la apartó sin mirarla, se desplomó en la cama de nogal y en cuestión de momentos se hundió en el espeso sopor del vino, el sueño pesado de un hombre demasiado seguro de ser intocable. La tormenta se desgarró sobre sus cabezas. El trueno estalló sobre los campos, cubriendo el leve y extraño sonido que surgió desde debajo de la cama, un roce de metal contra madera, bisagras encajando, tablones ajustándose en una forma que nunca habían tomado antes. Evie no se movió. Permaneció en el pasillo, la mirada fija en la puerta cerrada, el rostro inescrutable, escuchando mientras la lluvia golpeaba con más fuerza, cada vez más veloz. Nadie la vio marcharse. Al amanecer, la tormenta había pasado, pero el amo no se había levantado. La casa permanecía quieta, demasiado quieta. Un muchacho de cocina golpeó la puerta, luego más fuerte. No hubo respuesta. Fue a buscar al capataz. Juntos, forzaron la entrada. El aire adentro era espeso, húmedo, cargado de aceite y tierra. La cama estaba hecha, demasiado bien hecha, como si nadie la hubiera tocado. Pero el hombre que había dormido allí había desaparecido. Buscaron la casa, los terrenos, los cobertizos. Ningún vidrio roto, ninguna tierra pisoteada, ninguna señal de lucha, solo ausencia. Y la cama, inamovible, más pesada que antes. Cuando intentaron moverla, se resistió, no solo con su peso, sino como si su propia forma se hubiera enraizado en el suelo. Más tarde, cuando la habitación quedó en silencio, alguien se inclinó lo suficiente para ver unas marcas tenues bajo el marco. No eran marcas de garras en pánico, no eran arañazos de forcejeo, sino grabados. Símbolos tallados con propósito, nítidos y precisos. Los mismos diseños que Joram había inscrito en el cabecero aparecían ahora en miniatura, reflejados a lo largo de la parte inferior. Y bajo ellos, una frase tan pequeña que casi podría haberse pasado por alto. Enterramos a los vivos solamente cuando olvidan a los muertos. Nadie habló de ello. No abiertamente. Pero la palabra se deslizó por los barracones, por los campos, a través de la noche. Algunos susurraban que Fairbeater había huido, quebrado por la locura. Otros decían que era justicia, paciente y largamente demorada. Y entre las mujeres,
Cuando pasaban frente a la puerta del amo, cada una se detenía solo un instante, inclinando apenas la cabeza. Sin nombrarla, sin atreverse. Pero sabían. Entendían. A veces una cama no es una cama. A veces es una puerta. Los años se desangraron en décadas. La plantación Fairbeater cambió de manos una y otra vez, pero la tierra nunca soltó su nombre. El algodón aún se aferraba a salir del suelo en hileras delgadas, pero ya no brillaba, ya no llenaba los carros como antes. La casa permanecía, su grandeza despojada por el sol, las tormentas y el silencio. La pintura se descascaraba. Las ventanas se nublaban. Sin embargo, la estructura persistía, obstinada frente a la ruina. Y la cama persistía con ella. Cada nuevo propietario intentaba, al principio, librar la casa de ella. Tiraban, forzaban, llamaban a hombres con herramientas y cuerdas. Pero el armazón no cedía. Decían que estaba clavado al suelo, aunque nunca se hallaron clavos. Cuando finalmente se movió, apenas una pulgada, el sonido que produjo vació la habitación, un grito bajo y gutural, como si la madera misma recordara el dolor. Los hombres que lo escucharon se negaron a regresar. Un comerciante vino una vez, ansioso, llamándola una obra maestra rara de la artesanía anterior a la guerra. Ofreció suficiente dinero como para tentar a la familia. El contrato estuvo casi escrito. Pero esa misma noche su granero colapsó en llamas, y al amanecer había retirado la oferta, murmurando acerca de maldiciones. La cama permaneció donde siempre había estado. Los susurros regresaban como estaciones. Los huéspedes hablaban de noches inquietas en la habitación donde se alzaba. No eran pesadillas vívidas, sino una presión silenciosa, implacable. Una mujer dijo que despertó sin aliento, como si alguien se hubiera arrodillado suavemente sobre su pecho, sujetándola con calma deliberada. Otra juró haber escuchado golpes, constantes, intencionados, que provenían del interior del marco. Los dueños lo desestimaban como corrientes de aire, como roedores, como imaginación. Sin embargo, poco después la habitación fue cerrada. Nadie volvió a dormir allí. Pero la cama permanecía. En el pueblo, la historia se enredaba con la memoria y el miedo. El amo que desapareció. La mujer silenciosa que lo soportó. Con el tiempo, los nombres se torcieron, Joram se convirtió en un fantasma de venganza, Evie en una sombra que rondaba largos pasillos. Los niños se desafiaban entre sí a tocar las verjas. Un predicador llegó a declarar la casa marcada, aunque ni él mismo se atrevió a cruzar el umbral. Entre los más ancianos, aquellos que aún recordaban los tiempos de antes, el relato nunca fue entretenimiento. Hablaban de Evie no como de un fantasma, sino como de algo mayor. Una guía. Una mujer que convirtió su sufrimiento en estructura, su dolor en ajuste de cuentas. Ella no gritó, no suplicó, ella talló. Ella esperó. Ella construyó el silencio en la madera hasta que el silencio se volvió fuerza. Algunos juraban que aquella noche huyó, descalza hacia los bosques, para nunca volver. Otros susurraban que nunca se marchó en absoluto, que su voluntad se filtró en el armazón, que su aliento se plegó en las uniones, que su resolución se presionó en la veta. La cama ya no era una cama. Ya no gemía de dolor ni de advertencia. Respondía. Vivía. Y así, el relato perdura. Dicen que, si uno se queda en el pasillo en las noches más delgadas, cuando la luna es apenas un filo y el aire permanece quieto, puede escucharlo, el suspiro más leve. No el viento. No la casa. La cama. Respirando lento, constante, como si aún soñara. Sueños de manos que una vez tallaron su forma. Sueños de justicia de vuelta en igual medida. Sueños de una mujer que convirtió el silencio en una puerta. Nadie entra ya en esa habitación.